Según una antigua leyenda indígena, un ente maligno devorador de hombres merodea por los bosques del este de Canadá, las tierras boscosas del escudo canadiense y los bosques del norte canadiense. Durante siglos, las historias de estos engendros norteamericanos fueron el dominio exclusivo de las hogueras solitarias de los indios, las cartas y diarios de los hombres de frontera y las etnologías de los académicos con intereses especiales en la sabiduría popular de los bosques boreales. Los nativos llamaban a esta criatura Wendigo, Windigo o Wetico, palabra que se traduce como caníbal. A lo largo de los siglos XX y XXI, esta inquietante tradición oral se fue introduciendo gradualmente en la literatura popular, el cine y los videojuegos. En la actualidad, el Wendigo suele representarse como un ciervo antropomorfo en descomposición o como un humanoide demacrado de largas extremidades que se arrastra a cuatro patas como una araña. El retrato original del Wendigo variaba de un lugar a otro y de una nación a otra. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, la mayoría de las interpretaciones tradicionales de esa monstruosa amenaza devoradora de hombres del norte se parecen poco a sus encarnaciones modernas. En este video echaremos un vistazo a algunas historias clásicas de Wendigo canadienses del siglo XVI en un esfuerzo por formarnos una imagen más clara de este gran monstruo norteamericano. Todas las ilustraciones de este video han sido creadas por mi buen amigo Tom, un artista estadounidense apasionado de su oficio. Hace menos de un mes, Tom puso en marcha su propio canal de YouTube llamado An Abstract Look, en el que plasma los sabores y texturas de la comida rápida americana en pinturas abstractas. Así que si quieres ver la esencia del Crunchwrap Supreme de Taco Bell sobre un lienzo, o si quieres ver cómo trabaja Tom, visita su canal de YouTube An Abstract Look, que encontrarás haciendo clic en el enlace de la descripción. Una fría noche de primavera de mayo de 1823. En una solitaria cabaña junto a un lago en el corazón boscoso de lo que hoy es el norte de Saskatchewan, un veterano comerciante de pieles llamado George Nelson se sentó a la luz de las velas para escribir una larga carta a su padre. George Nelson se encontraba en el ocaso de una larga y frustrante carrera que abarcó toda su vida adulta, iniciada en 1802, cuando a los 15 años se enroló como empleado en un pequeño sindicato de comercio de pieles. Había trabajado para 3 compañías de comercio de pieles distintas: la compañía X-Itsu, la compañía del noroeste y la compañía de la bahía de Hudson. Viéndose obligado a trabajar junto a sus antiguos rivales cuando cada sindicato era absorbido por su sucesor, se curtió en los bosques de Wisconsin, viviendo entre sus clientes Ojibwa, que huían continuamente de sus enemigos del este, los Sioux, Dakota. Pasó casi 2 décadas sirviendo en varios puestos a lo largo de las orillas sur y oeste del lago Winnipeg, en lo que hoy es la provincia de Manitoba. Y en 1822, tras 2 décadas de servicio, fue trasladado a un remoto puesto avanzado a orillas del lago La Ronge, en lo más profundo de los helados bosques del norte de Saskatchewan. Como era de origen lealista en inglés y de religión protestante, nunca llegó a relacionarse con los miembros del clan escocés que formaban la cúpula de los sindicatos para los que trabajaba, ni con los voyageurs católicos franco-canadienses que tenía a su cargo. En el momento de su traslado a La Ronge, George Nelson seguía ocupando el humilde puesto de empleado. En una larga serie de cartas a su padre, escritas a lo largo de la primavera y el verano de 1823, George Nelson puso por escrito algunas de las creencias y costumbres de los Cree y los Ojibwa, con los que había comerciado durante 20 años. Esta fascinante correspondencia, que ha sido descrita como uno de los mejores documentos etnográficos tempranos de su clase,
está salpicada de extrañas historias de fantasmas, magia india y algunas de las inexplicables experiencias del propio Nelson en las tierras salvajes de Norteamérica. Entre las más extrañas de estas historias están las que pertenecen a la leyenda del Wendigo. Nelson introdujo esta aterradora tradición nativa en una de sus cartas escribiendo: «Hay una especie de enfermedad peculiar de los Crees y los Sautaux, y de la que tienen el mayor temor y horror, y ciertamente no sin la causa mayor. Las consecuencias 49 de cada 50 veces son la muerte desafortunadamente para muchos, además de los propios sujetos u objetos. Ellos llaman a esto Wendigo, cuyo significado propio es gigante. Baste decir que los Wendigo son de un tamaño poco común. Goliat es un bebé nonato para ellos. Su cabeza alcanza la cima de los álamos más altos, unos 70 u 80 pies. Son de tamaño proporcionado. Por supuesto, deben ser muy pesados. Su andar, aunque grandioso y majestuoso, a cada paso la tierra tiembla. Con frecuencia persiguen a sus presas de forma invisible, aunque no pueden despojarse tan completamente de todas las comodidades de la naturaleza como para evitar que se conozca su aproximación. Un secreto e inexplicable horror impregna todo el sistema de uno, varios o toda la banda de aquellos a los que persigue. Estos gigantes, por lo que he podido averiguar, residen en algún lugar cerca del Polo Norte, e incluso en la actualidad realizan con frecuencia sus inoportunas visitas. También parece que delegan su poder en los indios ocasionalmente, y esto provoca que el canibalismo proceda de una especie de destemplanza muy parecida a la manía. Nelson continuó describiendo cómo, en el bosque boreal, donde los nativos llevan un estilo de vida nómada y subsisten de la caza, los hombres pasaban hambre con frecuencia. Por desesperación, algunos indios hambrientos rompían ocasionalmente su tabú cultural más grave y se alimentaban de la carne de los muertos. Creo que aquellos que una vez se han alimentado de sus semejantes, escribió Nelson, sienten después un gran deseo por el mismo alimento y no son tan escrupulosos con los medios para conseguirlo. He visto a varios que habían sido reducidos a esta alternativa perturbadora y aunque muchos años después me pareció que había un salvajismo en sus ojos, una confusión en sus semblantes, muy parecida a la de los asesinos indultados. Nelson pasó a relatar varias anécdotas escalofriantes que ilustraban el misterioso ansia de carne humana que a veces adquirían los que condescendían con el canibalismo. Según una de las historias, a finales de la década de 1810, antes de la llegada de Nelson al país, una extraña mujer india visitó el puesto comercial de Lac La Ronge. Su aspecto era demacrado, salvaje y angustiado, escribió Nelson. Sin embargo, fue llevada a la casa, se le hicieron preguntas como de costumbre, pero las respuestas vagas, indefinidas y contradictorias. Los comerciantes dieron a la mujer buena comida, pero aunque parecía hambrienta, solo fingía comer, deslizando bocados por el cuello de su bata. Esto despertó sospechas, escribió Nelson, pero lo que se sumó a esto fue el extraordinario hedor que emitía. Las sospechas de los comerciantes se confirmaron cuando uno de sus perros arrastró una hombrera humana andrajosa desde el sendero por el que había viajado la mujer. Horrorizados, pero sin pruebas suficientes de que la mujer hubiera cometido delito alguno, dirigieron a su indeseada visitante a un campamento Cree cercano. En cuanto apareció, escribió Nelson, los indios se dieron cuenta inmediatamente de lo que pasaba, pero por caridad, por seguridad y para averiguar la verdad, le dieron de comer, principalmente grasa de tuétano. La mujer rechazó esta hospitalidad,
procedió a besar y abrazar a los hijos de sus anfitriones, como era costumbre entre los Kree, y no pudo ocultar el voraz apetito que esta cortesía despertó en ella. Aquella noche los hombres de la casa no perdieron de vista a su invitada y durmieron con las armas a mano. Con toda seguridad, la mujer se levantó silenciosamente de sus pieles en plena noche y se acercó sigilosamente a uno de los niños dormidos. Uno de los hombres se dio cuenta y antes de que la mujer pudiera hacerle daño, cogió un tomahawk y se lo clavó en los sesos. Nelson parece dar a entender que, a pesar del golpe devastador que le propinó el indio, la mujer empezó a atacarle y habría conseguido matarle si sus compañeros no hubieran saltado en su defensa y puesto fin a su existencia. El canibalismo no era la única forma en que la gente se hacía vulnerable a la influencia del Wendigo. Cualquiera que soñara con el lejano norte o con una tierra llena de hielo, corría el riesgo de caer bajo el hechizo del añublo. En tales sueños, a menudo se invitaba al soñador a participar en un festín de aves de corral o de algún otro animal salvaje que se había preparado para él. El soñador cauteloso, al examinar las viandas más de cerca, descubría que la presa que se le invitaba a comer era en realidad carne humana. Aquellos que no reconocían la verdadera naturaleza de la comida, después de comer hasta saciarse, eran informados de que estaban condenados a convertirse en caníbales y se les aconsejaba que una señal particular, como niños comiendo nieve dentro de casa, presagiaría su inminente transformación. Hace unos años un joven indio tuvo uno de estos sueños, escribió Nelson más tarde en la misma carta. Notando que los sueños parecían estar ocurriendo con más frecuencia y con mayor intensidad, el indio imploró a sus amigos que lo mataran si alguna vez percibían la más mínima señal de su transformación en un Wendigo, advirtiéndoles que pronto podría volverse demasiado fuerte para que lo mataran. Había sido un buen cazador y un indio pacífico, escribió Nelson, y por supuesto muy querido por sus amigos. Este asunto les deprimió mucho. No obstante, accediendo a sus deseos, los miembros de la banda desarrollaron un plan para ejecutarle. Un día, toda la banda empaquetó sus pertenencias y trasladó el campamento como hacían habitualmente los Kree de vez en cuando. Con algún pretexto, el hermano del hombre afligido convenció a éste para que permaneciera con él en el antiguo campamento durante algún tiempo. Finalmente, el hermano declaró que la banda debía de haber terminado de levantar su nuevo campamento y sugirió que los dos se reunieran con ellos. El hermano emprendió el camino a trote, dejando al enfermo detrás de él. Cuando estuvo seguro de que el enfermo ya no podía verle, el germano se ocultó entre la maleza, cargó y preparó su mosquete y esperó al futuro Wendigo con la esperanza de tenderle una emboscada en el sendero. Se trataba de un plan preconcebido, escribió Nelson. Los otros hombres, por supuesto, no estaban lejos. El enfermo se acercó de una manera muy lenta y pensativa. Sin embargo, cuando llegó cerca de donde su hermano estaba escondido, se detuvo, miró hacia arriba y gritó: «¿Crees que estás bien escondido de mí, mi hermano? Pero te veo. Está bien que te comprometas. Habría sido mejor para ti, sin embargo, si hubieras comenzado antes. Recordad lo que os he dicho a todos. Es mi corazón, el que es terrible. Y por mucho que dañéis mi cuerpo, si no aniquiláis completamente mi corazón, nada está hecho». El hermano estaba seguro de que el enfermo no podía haberse dado cuenta de su presencia. Tan bien camuflado estaba, y sospechaba que el conocimiento de su presencia era una prueba de que su hermano había adquirido habilidades preternaturales como consecuencia de su aflicción. Convencido de que había llegado el momento, salió de su escondite, levantó su mosquete y disparó al enfermo en el pecho, apuntando al corazón. La bala atravesó su cuerpo y el enfermo cayó de rodillas.
Sin embargo, para asombro de su hermano, el enfermo se levantó inmediatamente y continuó por el sendero, riendo mientras caminaba. El hermano observó que de la herida del enfermo no resumaba ni una sola gota de sangre, y lo tomó como indicio de que su corazón se había convertido en hielo, como se decía que ocurría a los poseídos por el espíritu del Wendigo. Al oír el ruido del mosquete, los demás cazadores de la banda se apresuraron a acudir al lugar. Al ver al enfermo vivo e ileso, lo despedazaron con sus picos de hielo y tomahawks. De acuerdo con su deseo, escribió Nelson, habían recogido una gran pila de leña seca y lo depositaron sobre ella. El cuerpo se consumió pronto, pero el corazón permaneció perfecto y entero. Rodó varias veces fuera de la pila. Ellos lo reemplazaron tan a menudo, el miedo se apoderó de ellos. Entonces, con sus cinceles de hielo, lo cortaron y cortaron en pequeños pedazos, pero con dificultad se consumió. En 1855, 32 años después de que Nelson escribiera sus cartas, un escritor de viajes alemán llamado Johann Georg Koll escuchó sus propias historias de wendigos a orillas del lago Superior, que incluyó en sus memorias de viaje de 1859 Kichigami, Wanderings Round Lake Superior. En su libro, Koll escribió: está generalmente aceptado y admitido que las tribus indias norteamericanas no son antropófagas. Los antropófagos son comedores de carne humana, y nunca lo han sido. Sin embargo, como acabo de mencionar, debido a sus bárbaros hábitos bélicos y a su salvaje sed de venganza, a veces pecan tragando carne humana. Ocurre también con frecuencia en estos países estériles y pobres que los hombres están tan reducidos por el hambre y la necesidad que en su desesperación matan a sus semejantes como si fueran animales de caza y se los comen de la misma manera. Mis oídos todavía hormiguean con las trágicas historias que escuché de un indio que mató a sus 2 indias y luego a sus hijos en sucesión, de otro que asesinó a su amigo, de un tercero que vagaba por los bosques como un lobo hambriento y cazaba a sus semejantes, historias una de las cuales ocurrió en 1854 en la isla Royale, otra en la orilla norte del lago, la tercera ocurrió en algún otro lugar de los alrededores y me fueron contadas con todos sus detalles. Pero incluso estos casos de ataques antinaturales a los propios hermanos, producidos por necesidades indecibles, son solo excepciones a una regla. Los indios de aquí, por el contrario, siempre han vuelto a un estado de repugnancia natural contra el canibalismo y tienen, de hecho, una aversión decidida de los que han cometido el crimen, incluso cuando están en extrema necesidad y casi en un estado de frenesí rabioso. Les dan el nombre oprobioso de Wendigo, que es casi sinónimo de nuestro caníbal. Y es muy cierto que si un hombre ha recurrido alguna vez a este último y más horrible método de salvar su vida, incluso cuando las circunstancias son apremiantes y casi excusables, siempre es mirado con terror y horror por los indios. Le evitan y vive entre los salvajes como una tímida cabeza de caza. Cualquiera que haya traspasado los límites una vez lo vuelve a hacer con facilidad, o al menos abunda la suposición de que puede hacerlo. De ahí que se convierta en objeto de aprensión y deba vivir retirado del resto de sus semejantes. No goza de su ayuda fraternal y así su posición hostil hacia la sociedad pronto le hace volver a la misma dificultad y tentación. De esta manera, o casi, surge una clase de wendigos. Me contaron de un hombre que vagaba por los bosques de la orilla norte del lago. Lo conocían perfectamente e incluso me mencionaron su nombre. Supe que durante un duro invierno había matado y devorado a su india. Después había atacado, matado y devorado también a una muchacha. Este hombre siempre andaba cazando solo, y siempre que se veía su canoa, la visión producía terror y alarma, y todo el mundo huía de él.
Era una carga tanto para sí mismo como para los demás, y como consecuencia de toda la agonía que soportaba, había caído en un estado de melancolía melancólica y en una temible afección del cerebro. El asesinato de su esposa fue el resultado de un estado de delirio producido por sus sufrimientos. Y ahora, añadía el informe, su cerebro estaba bastante reblandecido y las suturas de su sien habían empezado a ceder. Se le perseguía con regularidad, según se decía, y no tardaría en recibir una bala vengativa de la sociedad. Es tradición universal entre los indios que en las edades primitivas existieron gigantes antropófagos, llamados wendigos. La fantasía de la gente está tan ocupada con ellos, así como con los casos aislados de canibalismo real, que empiezan a soñar con ellos, y estos sueños aquí y allá degeneran hasta tal punto que un hombre se gana la idea de que está destinado a ser un wendigo. Estos sueños varían mucho. A veces un hombre sueña simplemente que debe matar a tantas personas durante su vida. Otro sueño añade que también debe devorarlas. Y como estos extraños seres creen en sus sueños como en las estrellas, actúan de acuerdo con sus sombrías sugestiones. La manía del wendigo raramente estalla espontáneamente. Debe tener sus predecesores y sus grados. Si un hombre vive muy apartado y fuera del mundo, si parece melancólico y es torturado por sueños malignos, entonces la gente empieza a temer que pueda acabar convirtiéndose en un wendigo, y él mismo es atacado por las aprensiones fatalistas y es conducido hacia un destino sombrío. A veces, cuando un hombre discute con su mujer, le dice: «Squaw, ten cuidado, me llevarás demasiado lejos y me convertiré en wendigo». Creen que los wendigos se entienden con los espíritus malignos que les ayudan. De ahí que un wendigo pueda seguir mucho tiempo antes de que caiga sobre él un castigo y aparezca el vengador. Imaginan que un wendigo de verdad es muy difícil de matar y que, para destruirlo a fondo, hay que despedazarlo. De lo contrario, es fácil que vuelva a la vida. También hay mujeres wendigo, des femmes wendigo, en indio, wendigoke. Un viajero canadiense llamado Lerich estaba una vez pescando cerca de su cabaña. Había tendido una red y estaba tendiendo otra en la playa. De repente, cuando levantó la vista, vio, para su terror, a una extraña mujer, una vieja bruja, un femme wendigo, de pie en el agua, cerca de su red. Estaba sacando los peces que acababa de pescar y comiéndoselos crudos. Lerich, horrorizado, cogió su arma y la mató en el acto. Entonces sus indias salieron corriendo de la choza contigua y gritaron: «Nish». Este era el nombre que Lerich había recibido, ya que los indios no pueden pronunciar la letra R. «Nish, córtala de una vez o volverá a la vida y nos irá mal a todos». No sé de dónde sacó Lerich su firme convicción de que la anciana a la que disparó era realmente una femme wendigo, pero parece como si los ojos y las mentes de la gente se ejercitaran aquí en el asunto, pues otro mestizo me contó cómo se encontró con un wendigo y le disparó de inmediato, como si fuera una serpiente de cascabel. «Una vez estaba cazando patos en ese pantano», dijo, mientras señalaba un cañaveral. «Creía que estaba solo, pero de repente, mientras apuntaba a un par de patos, vi un añublo agazapado entre los juncos. Lo reconocí enseguida y supe que había bajado del interior hacia el lago. Llevaba algún tiempo rondando por los alrededores y se decía que ya había matado a 2 hombres. Llevaba la pistola al hombro y me apuntaba, como yo a los patos. Al ver esto, no hice ninguna señal de haberle reconocido, sino que seguí caminando tranquilamente hacia mis patos. Dudó en disparar, probablemente con la esperanza de que yo me detuviera pronto. Aproveché el intervalo, miré a mi alrededor, me aseguré de su posición y, girándome de repente, le disparé. Su carga cayó inofensivamente en el aire.
pero pronto se levantó y desapareció entre los juncos, pues yo solo lo había herido. No me atreví a seguirlo, pero no tardó en marcharse por el hielo, pues era invierno. Seguimos su rastro de sangre durante un buen trecho, y después se extendió la noticia de que había caído al hielo en su huida y había perecido. El país que hoy conocemos como Canadá cambió radicalmente en las décadas siguientes a la visita de Cole al lago Superior. 3 provincias británicas que comprenden gran parte de lo que hoy es Canadá Oriental y Central se fusionaron en un dominio autónomo del Imperio Británico en 1867. En 1874, este incipiente dominio de Canadá envió a la Policía Montada del Noroeste a las praderas occidentales para establecer la ley y el orden. De 1881 a 1885, la Canadian Pacific Railway construyó un gran ferrocarril transcontinental desde el dominio oriental a través de las praderas hasta la provincia occidental de Columbia Británica, que se había unido a la Confederación Canadiense en 1871 y en 1885, tras la construcción de esa gran vía de hierro, hordas de colonos comenzaron a asentarse en las tierras salvajes del interior canadiense, que hasta entonces habían servido de coto de caza a las primeras naciones y las naciones Métis de Canadá. Muchos de los habitantes nativos y Métis del interior de Canadá estaban horrorizados por los cambios que estaban remodelando rápidamente la faz de su patria ancestral. Los Métis estaban especialmente alarmados por los intentos del dominio de inspeccionar la tierra en la que mantenían sus granjas independientes. Y los nativos, especialmente los Cree de las llanuras, estaban consternados por la rápida desaparición del búfalo del que sus antepasados habían dependido durante siglos. En la primavera de 1885, un cuerpo de milicianos Métis, en lo que hoy es el centro de Saskatchewan, y un grupo de guerreros Cree de las llanuras, en lo que hoy es el centro-este de Alberta, respectivamente, dieron rienda suelta a su frustración. Los Métis se enfrentaron a un escuadrón de la Policía Montada del Noroeste en la batalla de Loon Lake, y los Cree de las llanuras masacraron a una comunidad de colonos en la masacre de Frog Lake, desencadenando un conflicto de 2 meses conocido como la Rebelión del Noroeste. Los rebeldes Cree de las llanuras apresaron a un puñado de colonos blancos y metís que habían sobrevivido al derramamiento de sangre de Frog Lake y los arrastraron a lo largo de su ruta de campaña bordeando el bosque boreal. 4 de estos prisioneros, las viudas Teresa Gowanlock y Teresa Delaney, el empleado de la Hudson's Bay Company, William Cameron, y el intérprete Métis Louis Goulet describieron más tarde el calvario en sus memorias. A finales de mayo de 1885, una anciana Cree de las llanuras que había acompañado a la partida de guerra comenzó a mostrar signos de lo que sus compañeros de banda sospechaban que era una posesión Wendigo. El extraño episodio y su espeluznante desenlace fueron descritos por los escritores antes mencionados, apareciendo sus detalles más horripilantes en las memorias de Cameron y Goulet. Vosotros no sabéis lo que es un Wendigo, ¿verdad?, comenzó Louis Goulet en su descripción del suceso. Bueno, escuchad y veréis que no es ninguna broma. En primer lugar, la palabra Wendigo significa caníbal. Los indios creen que cuando una persona está a punto de convertirse en Wendigo, lanza un grito y cualquiera que esté a su alcance queda paralizado. Ni siquiera tienes que oírlo, porque no es culpa del Wendigo que la gente no lo oiga. Solo tienes que estar lo suficientemente cerca. Eso es todo lo que se necesita. El grito del Wendigo paraliza a la gente, y así es como puede comerse un campamento entero, aunque tarde 1 mes o 2 en tragarse a todo el mundo. Pero eso no es lo más grave de todo el asunto. Cuando una persona muestra síntomas de Wendigo,
Hay que matarla antes de que se produzca el cambio, porque es difícil matar a un Wendigo hecho y derecho. Tienen corazones de hielo y el poder de volver a unir partes de su cuerpo y volver a la vida, incluso después de que les hayan cortado la cabeza y los hayan descuartizado. La mejor manera de deshacerse de ellos es que un católico los mate o que cargue el arma con algún tipo de objeto sagrado. Ahora bien, durante el tiempo que estuvimos acampados en el risco del abeto, una anciana empezó a despotricar y a delirar con fiebre, diciéndole a su hija que si alguien no acababa con ella, se convertiría en Wendigo después de que se pusiera el sol. Bueno, déjame decirte que esos indios estaban asustados, y con razón. Imagínense, un Wendigo en el campamento. Rápido, alguien tenía que matar a la vieja de inmediato antes de que se transformara. William Camerson describió el mismo suceso en sus propias memorias, Blood Red the Sun, relatando cómo supo por primera vez de la mujer Wendigo mientras fumaba y comía con su amigo, Loneman, un Cree de Frog Lake, que había sido intimidado para unirse a la partida de guerra. Me di cuenta de que los hombres de Oso Grande, que era el jefe de los Cree de las llanuras, estaban inusualmente presentes, escribió Cameron. Reinaba un silencio ominoso. Cuando sus amigos de la tribu se hubieron ido, le pedí a Hombre Solitario que me explicara. Bueno, dijo, ¿has oído hablar de la anciana del campamento que quiere comer carne humana? Dice que si no está muerta antes de que se ponga el sol esta noche no la podrán matar y entonces empezará a comerse a los niños. Tienen miedo, solo le queda media vida. Ven, iremos a verla. En el extremo más alejado del campamento llegamos a una cabaña alrededor de la cual se agrupaban muchos de los guerreros de Oso Grande. Espíritu errante, vestido de gala, estaba allí con su Winchester. Su mirada era inexorable, implacable. Trueno Cuatrocielo estaba cerca de él. La mujer condenada, el Wittigo, estaba agazapada en el suelo de la cabaña, gimiendo y murmurando para sí misma. Una pobre criatura demente, una imbécil indefensa, anciana y enferma. Habíamos intentado persuadir a los indios de que no pasaba nada grave, de que ella no podía hacerles ningún daño. Lo vimos ahora, infructuosamente. Estaba sentada en el suelo a la manera india, escribió Golet de la mujer Wendigo, con las piernas cruzadas, nada más que piel y huesos, probablemente menos de 100 libras de ella. Estaba delirando. Por su aspecto decidimos que no era tan peligrosa como para tener que encadenarla, pero los indios no estaban tan seguros. Así que tuvimos que tomar todas las precauciones posibles y la encadenamos antes de sacarla. Goulet y Cameron describieron cómo sacaron a la mujer de su tipi. La colocaron en una camilla y la llevaron a media milla del campamento, donde la colocaron bajo un grupo de sauces. Según Goulet, un prisionero metiz llamado André Knoll recibió la orden inicial de llevar a cabo la ejecución. Con manos temblorosas, cargó su mosquete utilizando como guata un escapulario de mujer, un collar con 2 trozos cuadrados de tela que sirve como muestra de devoción cristiana. Knoll acabó declarándose demasiado nervioso para llevar a cabo la operación correctamente, y la sombría tarea fue encomendada a 2 guerreros Cree, un chico llamado Wasagamap, u ojos brillantes, y un hombre llamado Wawasehewin, u hombre vestido, así como a un viejo metiz llamado Charles Ducharme, al que apodaban Charlebois. Se decidió que Charlebois daría el golpe mortal. El verdugo metiz se preparó para la prueba pintándose las piernas y la mitad inferior de la cara de negro con carbón, lo que le daba el aspecto de un auténtico demonio, según Goulet. Agarrando un pesado garrote de guerra Cree, Charlebois pronunció un breve discurso en el que se declaró inocente del crimen que iba a cometer. Puso un chal sobre la cabeza de la anciana, que estaba sentada con las piernas cruzadas, aparentemente inconsciente de su entorno,
y murmurando en voz baja que pronto se convertiría en Wendigo. A continuación, Charlevoix hizo girar el garrote de guerra sobre su cabeza, lo bajó en un rápido arco y asestó un terrible golpe en la sien de la anciana. La mujer cayó de costado, rígida y temblorosa en cada extremidad, con la sangre brotando de su boca. El joven Ojos Brillantes se adelantó rápidamente con su rifle y le disparó 3 balas en el cráneo y el cuerpo. Por último, Dressy-Man, armado con un sable de oficial de la policía montada que había tomado como trofeo de guerra en Frog Lake, cortó la cabeza de la mujer de un solo y potente golpe. Luego, escribió Goulet, agarrándola por las trenzas, trató de arrojar la cabeza por encima del grupo de sauces, pero las trenzas se engancharon en las ramas y la cabeza se quedó colgando con su horrible cara, balanceándose a 1 metro o 1,5 metros del suelo, causando un terror ciego en los indios, que huyeron tan rápido como les permitieron sus piernas, sin arriesgarse siquiera a mirar hacia atrás. Sin duda la anciana estaba muerta, decapitada, pero el espantoso asunto estaba aún a medio hacer, porque había que impedir a toda costa que la cabeza se reuniera con el torso, o la anciana podría volver a la vida, aún más peligrosa que antes. Hicimos una pila de ramas secas alrededor y sobre el cuerpo, colocando la cabeza sobre la pila y cubriéndola con una segunda capa de ramas secas. Luego se prendió fuego a toda la obra. William Cameron concluyó su relato del asunto, cuyo escabroso clímax no presenció él mismo, afirmando: los supersticiosos salvajes estaban decididos a que no hubiera posibilidad de resurrección del Wendigo.